Bien, buenos días. Ahora sí, damos inicio a la clase, por favor. Bien, previamente agradecerles a todos quienes me han hecho llegar sus cápsulas de TikTok. Todavía no he visto todas, pero hasta el momento hay muy buen material. Definitivamente se han esmerado. Se nota el esfuerzo en la gran mayoría, así que muchas gracias por ello. Bien, damos inicio a la clase, por favor, entrando a lo que hoy es netamente Edad Media. Para esto, vamos a ver un par de diapositivas al respecto y voy a desarrollar este tema en dos partes. En primer lugar, porque es bastante amplio, pero además por la forma en que necesitamos asimilar este conocimiento para posteriormente poder ver otras etapas igual de importantes como es el Renacimiento, Ilustración, Enciclopedia, entre otras cosas. Bien, dicho esto, damos inicio, por favor. Las diapositivas se logran ver, ¿no es cierto? Sí, licenciada, buen día. Ok, muchas gracias. Bien, damos inicio, por favor, con los datos más relevantes. En primer lugar, respecto al tiempo de duración que tuvo la Edad Media en la historia como tal. Esta abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. En primer lugar, podemos señalar que comienza, o bueno, los historiadores mencionan que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y podría darse por finalizada en 1492 con el descubrimiento del continente americano. Por otra parte, otros historiadores dan como punto final de la Edad Media el año 1453, aproximadamente cuando cae el Imperio Bizantino. También este año coincide con lo que es la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años. A ver, decimos que la Edad Media es un tiempo de transformaciones. ¿Por qué será considerado un tiempo de transformaciones? Daneida, por favor, ¿qué crees? Buenos días, licenciada. Pienso que es un tiempo de transformación porque también en la Edad Media creo que, si no me equivoco, a lo que hemos ido avanzando, la religión también se ha interpuesto ahí y también podemos ver esas cosas en las vestimentas que están, ay, no, no sé, Liz, se me hizo bola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí, licenciada, se le escucha. Mil disculpas, tuve un inconveniente aquí con la conexión, pero ya lo pude solucionar. Ahora sí. Nicolás, por favor. Sí, licenciada. Bueno, básicamente para mí, en la Edad Media inicia
un estilo de conciencia propia de las personas en su Ya. relación con la religión y en su relación con el mundo. Entonces, a partir de esa concepción de propiedad, es que se empieza a expandir mucho más la conciencia qué sé yo, el ser humano. Entonces, ya lo podemos ver con el tema del expansionismo, con el tema de Colón, con el tema inclusive de la forma en la que se estaba concibiendo la religión y la parte más oscura de la religión es donde se da en la Edad Media. También el tema del feudalismo, como usted ya lo estaba diciendo, la propiedad de las tierras, porque como usted mencionaba ayer, o sea, la persona que más tierras tenía era la que más poder tenía, ya no como antes la que acuñaba más tesoros, como hoy en día la que acuña más poder político, por ejemplo. Entonces, y ahí había una transformación de conciencia en tiempo de propiedad, en todo caso, ¿no? Ya. Muy bien, muchas gracias, Nico. Por favor, Anaí, ¿te escuchamos? Licenciada, gracias, buenos días. Yo creo que es un tiempo de transformación porque a medida que avanzaban los siglos y en realidad el tiempo, fueron cambiando muchas cosas. Cambiaron desde, por ejemplo, la vestimenta, fue cambiando quizás algunas leyes, algunas creencias que se había en esos tiempos. Entonces yo pienso que más que todo fue por eso, además de que fue incursionando otras nuevas cosas tal vez para nuestros tiempos, hasta llegar a nuestros tiempos, ¿no? Entonces yo pienso que quizás por eso también es un tiempo de transformación. Muy bien, muchas gracias, Anaí. Te acercas muchísimo a lo que es en sí la etapa. Bastante aceptado el criterio. Mil gracias. Cristian Salas, por favor. Buenos días, licenciada. La Edad Media empieza tras la caída del Imperio Romano, exactamente casi en el año 1476, hasta el descubrimiento de América, que es el 1492. Entonces, en todo este tiempo, las personas que viven en esa edad han ido evolucionando su sistema y su forma de pensar y han ido creando muchas cosas más para que en esa edad les pueda servir y así poder evolucionar más tanto en la sociedad como en sus imperios, en sus culturas, licenciada. Muy bien, bastante acertado también el criterio, Cristian. Muchas gracias. Finalizamos con Luciana, por favor. Gracias, licenciada. Yo quiero destacar el tema de la imprenta, la invención de la imprenta. Es claro que o sea, antes había la censura previa, entonces ellos hicieron que puedan multiplicar los libros y prácticamente aumentaron el número de los lectores, dejando la ignorancia de lado. ¿Y por qué destaco esto? Es claro que los libros ayudan a marcar la historia, ¿verdad? Entonces nosotros incluso hoy en día no sabríamos qué pasó, por qué la invención de la imprenta es tan importante sin esas marcas de la imprenta en ese tiempo. Bien, bastante acertada también, Luciana, tu participación. Muchas gracias, Luciana, Nico, Cristian y Anaí. Ambos acaban de ganar, perdón, los cuatro acaban de ganar 3 puntitos sobre desarrollo personal. En esencia, sí, las transformaciones vinieron delimitadas no solo por el cambio en la forma de pensar, sino por cómo se lograron materializar estas ideas en diferentes ámbitos. Conocimiento, política, arte, cultura. Era un tiempo de transformación total que, si bien se dio inicio con el feudalismo, a lo largo de cientos de años, aproximadamente desde el año 500 hasta el 1500, se acentuaban cada vez más. El hombre era cada vez más libre de realizar pensamientos muy profundos, pero también en algunos casos muy extremos, como fue el caso de la Iglesia, con lo que conocemos como Inquisición, donde sí se dieron muchas libertades, pero para someter a grandes partes de la población en razón de la fe. De esta manera es que la Edad Media se divide en 3 etapas. Tenemos, en primer lugar, la temprana Edad Media, a continuación la Alta Edad Media, y cerramos esta línea del tiempo con la Baja Edad Media. Aproximadamente esta inicia a lo largo del siglo V, aproximadamente el año 500, hasta el siglo VIII.
A continuación, la Alta Edad Media tiene una duración desde el siglo IX al siglo XI. Ya en la Baja Edad Media encontramos que llega a durar desde el siglo XII al siglo XV. En resumen, toda la Edad Media puede ser entendida desde el siglo V hasta el siglo XV. En las etapas que vemos a continuación en este mapa conceptual. Dentro de lo que es Edad Media, Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. Vemos que inicia todo prácticamente desde la transición del mundo antiguo al mundo feudal, con lo que eran los reinos bárbaros. A continuación, ya en la Plena Edad Media, se consolida el feudalismo y va creciendo lo que son ciudades junto a la burguesía y la producción agraria. Ya en la Baja Edad Media encontramos que el sistema feudal entra en crisis, de manera paralela entra en auge o bueno, en esplendor, todo lo que significa arte, literatura, cultura en general, y también bastantes guerras y revueltas debido a la gran difusión de ideas que iban, digamos que iban generando mayor capacidad de pensamiento crítico en las personas de aquel tiempo. Por lo tanto, ya no era tan fácil someterse al sistema feudal como lo fue entre los siglos V al X. Esencialmente, durante la Edad Media, destaca bastante, en primer lugar, la vida en el campo, donde la pobreza era evidente, la explotación y la dependencia de un señor feudal. De manera paralela se daban muy frecuentemente revueltas o pequeñas revoluciones en este sentido del trato injusto que en su gran mayoría recibían los vasallos. Por otra parte, podemos ver en pantalla la forma en que se organizaba una vivienda medieval. Generalmente eran espacios de un solo ambiente donde se compartía prácticamente el ambiente para habitación, cocina, comedor y la crianza de ganado o agricultura. Por otra parte, casi todas las casas eran realizadas con madera, paja, y muy pocas podían darse el lujo de contar con vidrio. En aquel entonces era un lujo, debido a que este era un material muy escaso, pero además muy caro. En el campo, o bueno, en el área rural, el hambre siempre fue el gran enemigo de los campesinos, debido a las pésimas condiciones de vida que tenían. Como recordamos en esta diapositiva, con la imagen que tenemos en pantalla, al ser todas las habitaciones reunidas y concentradas en un solo ambiente, pues no daba las condiciones óptimas como para desarrollar la vida de una manera adecuada, ¿no es cierto? Las cosechas constantemente tendían a podrirse, o era muy fácil que ingresen ratas, otras plagas, cucarachas, es decir, había una tendencia muy fuerte a manejar los alimentos de una manera muy poco higiénica, con lo cual las enfermedades también venían como consecuencia. Eran muy comunes las epidemias de viruela y sarampión, y además la dieta del campesino era muy básica, con lo cual una vez más reforzamos la idea de que al estar mal alimentados, pues también eran mucho más propensos a enfermarse. La carne solamente podían consumirla en grandes ocasiones, rara vez, y por lo general su dieta estaba basada en pan, legumbres, vino y sobre todo cerveza. Las épocas de fiesta eran memorables durante la Edad Media debido a la forma en que celebraban. Estas fiestas, además, tenían como objetivo unir a la población, pero sobre todo clasificándola según sus diferencias sociales, obviamente. Como vemos en pantalla, eran muy distintos los grandes banquetes que la nobleza o que, bueno, pues el rey y sus allegados podían tener en comparación con las fiestas que celebraban
los plebeyos y los vasallos de una forma mucho más humilde, ¿sí? Pero también con mayores recursos que les permitían intercambiar contacto con personas tal vez de regiones vecinas y sobre todo contaban con muchas manifestaciones artísticas. Era bastante común el presentar o el tener artistas ambulantes de regiones vecinas que podían recitar, cantar, realizar algunos juegos, también una especie de pequeños circos ambulantes que llegaban a la región donde se realizaba la fiesta, donde se encontraban números especiales con animales. La Edad Media también en su primera etapa se caracteriza por la expansión agrícola, gracias al empleo del arado con ruedas y gracias a que se sustituyó a los bueyes por caballos para arar. De igual forma, se pudieron expandir agrícolamente debido a un mecanismo que idearon llamado la rotación trienal. ¿Qué significaba esto de la rotación trienal? La capacidad de alternar cultivos en 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Yo, campesino, tengo 3 años y en los 3 años voy a sembrar en el primer año trigo. En el segundo siembro otro cereal, cebada, digamos, y en el tercero dejo descansar la tierra. De esta forma se podía dar un desarrollo sustentable, pero sobre todo no se sobreexplotaba a la tierra. Dentro de los campesinos, durante la Edad Media, casi todas las personas pertenecían a este estrato social, pero entre ellos también se clasificaban de la siguiente forma. Mucho ojo en esta clasificación, pregunta de examen. Teníamos en primer lugar a los hombres libres, aquellos pequeños propietarios de parcelas que vivían de su producción y de todo el beneficio que lograban obtener de sus tierras, tanto en agricultura como ganadería. Los colonos eran aquellos que arrendaban o alquilaban una parcela de tierra que les concedía el señor feudal. Es decir, tenían que trabajar en gran parte en una tierra que no era de su propiedad. Y finalmente tenemos a los siervos, quienes trabajaban directamente solo para mantener al clero y a la nobleza. Vivían del favor de estos dos grupos sociales y eran considerados prácticamente solo servidumbre, sin derecho a disfrutar ningún producto, ni siquiera un pequeño porcentaje de la tierra que trabajaba. Como la agricultura fue mal administrada económicamente por la nobleza durante este tiempo, no llegó a desarrollarse ampliamente. La nobleza, una vez más, solo pensaba en su beneficio económico y no en darle una forma de desarrollo sustentable que podía incluso ayudarles a crecer bastante. Tenemos, por otra parte, a los siervos. Estos, la servidumbre, en todo caso, llegaba a ser una condición hereditaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si mis padres fueron siervos, pues yo también soy sierva, mis hijos van a ser siervos, y de esta manera se transmitía esta característica o este carácter, digamos, de servidumbre de unos a otros. Era de generación en generación. Los siervos eran tratados como una cosa. Su amo, su señor feudal o incluso el rey, podía disponer libremente de su cuerpo, de su trabajo y de sus bienes. Podía decidir si llegaban a casarse, si no se casaban, si era necesario tal vez que una sierva llegue a desposarse con algún otro siervo, es decir, tenían libre decisión sobre todo aspecto de la vida de los siervos. De igual forma, eran castigados cruelmente. Se tiene registro, gracias a archivos históricos, de azotes, quemaduras, cortes de oreja, torturas, entre otras cosas que llegaban
a ser parte de la rutina cotidiana si es que los siervos no desempeñaban una correcta labor. Por otra parte, encontramos que los siervos se dividían en dos tipos. En primer lugar, los siervos ministeriales, quienes realizaban trabajos solamente domésticos, y por otro lado, los siervos de la gleba. Estos cultivaban las tierras, tenían una pequeña propiedad, subsistían con parte de sus productos y podían vender también un pequeño porcentaje. Ojo que todo lo que llegasen a obtener como ganancia tenía que ser entregado a su amo casi un 80 o 90%. Es decir, a pesar de que la venta era producto de su esfuerzo y su trabajo, casi toda la ganancia iba destinada para su amo. Además, los siervos, ya creo que con esto tenemos una idea de que tenían una relación muy abusiva, ¿no es cierto? Especialmente de su amo para con ellos. Pero este abuso no terminaba ahí, ya que sus obligaciones, especialmente económicas, eran demasiado altas y demasiado exageradas en relación a lo que percibían. Por ejemplo, tenían que pagar una renta anual en dinero, en productos o animales, llamada el censo. Era algo así como un impuesto que anualmente le entregaban a su amo. Por otra parte, si es que el hijo o la hija de su amo llegaba a casarse, los siervos estaban obligados a dar su cuotita, aportar y, una vez más, ayudar económicamente a su amo. En caso de que un siervo llegase a recibir una herencia, tenía que ceder parte de su herencia a su amo. También estaban obligados a pagar un impuesto llamado como banalidad. Este impuesto era algo así como el derecho de uso del molino, de la prensa de vino, el horno y los puentes del castillo. Es decir, obligatoriamente era como su derecho para poder usar estas cosas que obviamente no iban en beneficio solo del siervo, ¿no? Él usaba esas cosas en realidad para seguir solventando y seguir atendiendo a su amo. Pero era un trato injusto, sí, pero era algo bastante aceptado durante ese tiempo debido a que la gran mayoría de los amos pertenecían a la nobleza, por lo cual estos tratos o estas obligaciones demasiado exigentes para con los siervos eran un abuso total, pero estaba permitido. Finalmente, como última obligación económica que se detalla gracias a historiadores, encontramos otro, tal vez como pequeño impuesto o cuota, llamado la talla. ¿Qué era la talla? Era una contribución con una suma indeterminada de dinero, no se sabía cuánto, que el siervo tenía que entregar cuando el señor o cuando su amo lo requería. Es decir, si hoy necesito 100 pesos, siervo me da. Si mañana necesito 1500, el siervo también tiene la obligación de darme. Es por eso que poco a poco este sistema fue agotando tanto a los siervos como tanto a los siervos de la gleba como a los siervos ministeriales, porque era un trato demasiado injusto para con ellos. Tenían que apoyar demasiado a sus amos y a cambio no recibían, creo que ni siquiera de la mitad de lo que ellos llegaban a dar. Si bien el amo estaba obligado a darles protección, cuidado y a respaldarlos supuestamente en algunas causas importantes, muchas veces los amos no cumplían con su parte del trato. Así como existían siervos, también había un pequeño porcentaje de campesinos libres, entre los cuales se destacan los colonos y los villanos. Los colonos arrendaban una pequeña parcela de tierra que podían trabajar y autosustentarse con la misma.
Los villanos eran pequeños propietarios agrupados en aldeas y que eran independientes del señor feudal. Sus tierras eran únicamente para su uso propio y eran llamadas alodios. Tanto colonos como villanos lograron desarrollarse de una forma más amplia y más libre en Italia y algunos lugares de Francia. Sin embargo, los villanos llegaban a ser mayoría debido a que, como eran pequeños propietarios y se agrupaban en aldeas, pues lograban ya reunir una población en cierto modo estable. Hasta el momento hemos visto un pantallazo general de lo que era la vida en el campo. Sin embargo, paralelamente, y como vemos en pantalla, ahora sí, la vida en la ciudad se iba cada vez transformando y desarrollando más, en gran parte gracias a la migración de muchos siervos y de los campesinos libres. Los citadinos, por lo general, se especializaban en un oficio o arte. Y aquello que no lo pudiesen producir, pues lo compraban en el mercado. Como se fueron especializando, poco a poco fueron proliferando los artesanos y comerciantes. Como cada vez eran más, estos se llegaron a agrupar en gremios, dando origen a lo que hoy conocemos como gremiales. Grandes sectores, digamos así, sindicalizados que agrupan a comerciantes, artesanos y todos aquellos que se ocupan de este tipo de actividades económicas. Entonces, si es que llegas a entrar en el examen, tal vez la pregunta se me ocurre, ¿cuál es el origen de los gremiales? Pues yo me remitiré directamente hasta este punto de la Edad Media y la vida en la ciudad, donde los gremiales nacen gracias a los artesanos y comerciantes que se fueron agrupando. Estos gremiales, como ya eran una verdadera asociación, llegaban a fijar normas, ciertos procesos en la producción de algunos productos, horarios laborales, algunos beneficios que podían llegar a percibir, pero sobre todo, de alguna forma regulaban cuáles eran los montos o salarios que podían llegar a percibir. Nadie podía ejercer un oficio sin pertenecer a un gremio. Teníamos el gremio, por ejemplo, de comerciantes, se me ocurre, de telas, por otro lado los artesanos, por otro lado teníamos el gremio de los joyeros, es decir, todos tenían que agruparse en el gremio que les correspondiese. Poco a poco fueron adquiriendo más poder y llegaron a ser bastante controladores dentro de la ciudad y sobre todo de las formas en que se desarrollaban los intercambios comerciales en la ciudad. Se cree que también llegaron a formarse grupos muy violentos de gremiales que trataban de tener de alguna forma el monopolio del poder e impedían que un gremio tal vez sobrepase al otro. A partir del siglo XII, ya las ciudades van recobrando y van ganando mayor importancia por tres causas. Primera causa, aumento demográfico. La población iba creciendo cada vez más. Segunda causa, desarrollo económico. Gracias a los gremiales y gracias al comercio, las ciudades iban adquiriendo mayor vida y ya se convertían en verdaderos centros de poder. Y finalmente, las ciudades crecieron muchísimo gracias a los mercaderes, quienes se establecieron ya de manera fija en los centros urbanos para desarrollar su actividad comercial. En resumen, las ciudades se convirtieron en centros de atracción, de poder comercial y social, mientras que el campo quedó solamente como un centro de producción de alimentos y de tal vez los elementos más básicos para proveer
a la población de insumos básicos. Y reiteramos una vez más, las ciudades se volvieron centros de consumo, de producción artesanal y de redistribución. Como vemos en pantalla, alrededor de las ciudades ya se iba formando toda una nueva forma de vida donde los mercados eran el centro de comercio y donde, gracias a la actividad comercial también, cada vez era más fácil adquirir una casa, vender mercadería, intercambiarla. Es decir, se formaban nuevas formas de vida ya bastante alejadas a lo que era la vida en el campo. Bien. Hasta ahí el avance de hoy en cuanto a explicación. La segunda parte la vamos a ver el día viernes, por favor, porque va a ir complementada con lo que es la Inquisición. Esto, sobre todo bajo la idea de que el día martes generemos debate respecto al avance del viernes y algún material adicional más que les voy a dejar para consulta. Este tema de la Santa Inquisición es bastante polémico, pero también bastante bonito si se lo aborda de una forma constructiva, si lo analizamos con criterio, no desde el juzgar de si lo hicieron bien o no lo hicieron mal, sino poniéndonos en el lugar tal vez de qué es lo que puede suceder o cómo se puede llegar a los niveles de crueldad, de sadismo que se evidenció en ese entonces, solo teniendo como bandera la religión, la fe y supuestamente el ser agradable, entre comillas, a los ojos de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces este tipo de doctrinas llegan a cegar tanto que llevan al ser humano a hacer cosas inimaginables y que sobre todo deberían ser irrepetibles. Sin embargo, bajo esta línea de análisis sano, reitero, crítico, pero constructivo, vamos a ver este tema, ¿ok? No quiero alimentar el morbo ni juzgar solo a unos u a otros, sino que quiero que nuestra visión sea amplia, entendiendo y acercándonos tanto al bando de quienes lo cometieron como de quienes fueron lamentablemente las víctimas o sobre quienes recayó toda esta serie de torturas y tratos que llegan a un nivel inimaginable de maldad. ¿Ok? Bien, bajo este parámetro, les estoy dejando en la plataforma un podcast elaborado y bueno, extraído de la página de National Geographic España. Este podcast lo que hace es relatar un poquito la esclavitud en la Edad Media. Para esto, el podcast dura 10 minutos. Todo lo que tienen que hacer es, ni bien concluyamos esta sesión, irse a la plataforma, escuchar el podcast y cuando lo terminen, igual, inmediatamente vuelven a la plataforma y responden un pequeño cuestionario de 10 preguntas, todas verdadero o falso, sobre lo que escuchen en el podcast. ¿Ok? Hay bastante información, pero es súper didáctica, está muy bien estructurada, así que considero que es un material bastante educativo y que nos va a servir mucho para entender muchísimo más esta figura de la esclavitud que se desarrolló de una forma mucho más organizada y sistematizada durante la Edad Media. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez? Cristian, por favor. Licenciado, buenos días. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Estaba entrecortada la señal, por favor, Lice. Claro que sí, rapidito antes de que se corte la sesión. Les voy a dejar un podcast en la plataforma que trata sobre la esclavitud en la Edad Media. Lo escuchan, el podcast dura 10 minutos y cuando terminen de escucharlo, responden el cuestionario también, que ya va a estar habilitado en la plataforma.
Son 10 preguntas, tienen 10 minutos para contestarlas, pero el plazo va a estar abierto hasta las 10:10, ¿ok? No quiero perjudicar su siguiente clase, así que por favor hagan la actividad durante el tiempo que tenemos para la materia. No es nada complicado y reiterando un poquito más este punto, es un material bien didáctico y que nos va a complementar muchísimo el avance y sobre todo este punto de la esclavitud en la Edad Media como referente para la continuación del tema el día viernes. ¿Ok? Bien, ¿hay alguna duda más tal vez? Bien, si no hay ninguna pregunta más, cierro la sesión, nos vamos a la plataforma y trabajamos con el podcast y su correspondiente cuestionario. ¿Listo? La asistencia ya está registrada por si acaso. Muchas gracias, chicos, por conectarse puntualmente. El viernes, por favor, les reitero una vez más, los espero con la segunda parte de Edad Media y el inicio de nuestro próximo tema, la Santa Inquisición. Gracias por todo, chicos. Nos vemos el viernes. Tengan buen resto de día. Gracias, Hasta luego, licenciada. licenciada. Chao, chao.